Hemos visto el tema sobre el diluvio, lo impactante y lo interesante cada evento que se manejó dentro de los acontecimientos de ese tiempo. Para hacerle como una pequeña revisión a los hermanos que participaron de la escuela sabática, ¿cuál fue la causa principal que llevó al desastre del diluvio? La desobediencia. La desobediencia. ¿Alguien más? La maldad de los hombres. La La maldad. maldad de los hombres. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo específico que llevó? ¿Que ocasionó la consecuencia? No creerle a Noé. No creerle a Noé. ¿Alguien más, Leo? Perderé el amor a Dios. Perder el amor a Dios. O sea, me están hablando de conceptos generales. Sí. Yo estoy pidiendo respuestas específicas. Lo que acabamos de leer. Lo que acabamos de leer. Quería decirlo, pero no conseguía la palabra, ¿cómo decirlo? ¿Por qué vamos a seguir explorando en Génesis capítulo 6? En la Biblia que tengo yo dice acá la degeneración de los antidiluvianos. ¿Qué fue lo que llevó a que se degeneraran? Cuando nosotros vamos al barrio que está acá, lo llaman el Paraíso, en otro comodín de nombre que tiene esa comunidad la llaman Hueco, ¿qué? Hueco Piche. Pero para tratar de generar un impacto social psicológico, le cambian el nombre y ahora le llaman ¿cómo? San José, ¿no? La Victoria. La Victoria. La Victoria. Ah, Hueco Piche. La Victoria. Entonces, este nombre lleva una marca. O sea, tratan de hacer un cambio psicológico a cada persona. Cada ser humano de los que estamos acá llevamos una marca. Para bien o para mal. Los antidiluvianos, en el desarrollo del mal que se impuso en esa sociedad, el Señor lo recalca muy bien. Vuelvo a leerlo, yo en voz alta, de pie, por favor. Génesis 6:2. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron sus esposas las que más le agradaban. Hermano, disculpe, eso tiene que ver con el versículo de que dice que no nos liguemos con yugo desigual. Para allá vamos. No se me atroce, pero tampoco se me adelante. Entonces vemos que la maldad se proliferó por culpa de qué? De la unión del pueblo de Dios con el pueblo de Satanás. ¿Qué connotación tiene? Josma hizo unos énfasis. Este texto bíblico lo están utilizando algunos religiosos fuera del contexto. ¿Qué quiere decir con esto? Presentan y viendo que los hijos de Dios, entonces están tratando de decir que del cielo vinieron los hijos de Dios y se unieron con los hijos de los hombres, o sea, con la generación que estaba acá. Cuando usted le da esa interpretación, lo está haciendo fuera del contexto. Y ya vamos a ver por qué. Porque nosotros nos vamos a basar una creencia o una opinión fuera del contexto de la Biblia. Si la Biblia habla de los hijos de Dios en Génesis 6:2, entonces yo tengo que solamente tomar Génesis 6:2 o tengo que tomar muchos otros textos de las Sagradas Escrituras, donde también utiliza la palabra los hijos de Dios, los hijos de Dios, los hijos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos y tomamos una interpretación fuera del contexto bíblico, si la maldad se propagó porque los hijos de Dios vinieron y tuvieron relación con las hijas de los hombres, el castigo es entonces para los ángeles del cielo, para los hijos de Dios que están en el cielo, o es para los hombres. Miren las preguntas que surgen en este combate. Porque si hubieran sido para los hijos de Dios del cielo, que no son de la tierra, podríamos decir son ángeles, entonces estuviéramos pensando que el castigo, Dios no va a castigar al inocente. El carácter de Dios no es así.
Entonces vemos que el castigo trajo ¿qué? Las consecuencias del diluvio, el pecado que ocasionó ese tipo de relación. Y cuando la Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, estaba Génesis 3:15, ustedes porque no estuvieron, hemos estado estudiando la caída, el Edén, todo lo que sucedió allá, la genealogía, cómo se fue formando, y Génesis 3:15 dice que Dios iba a poner enemistad entre Satanás y Cristo, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Cuando nace Caín y nace Abel, Satanás creyó entre Caín y Abel, Abel es la simiente de Jesucristo. Caín es mío porque ya lo conocía, ya sabía que él tenía inclinaciones al mal. Entonces Satanás llegó y hizo ¿qué? Autoriza a Caín, que le pertenece porque se deja trabajar su mente, se deja posesionar por los demonios y mata a Abel creyendo que es Cristo. Entonces posteriormente vemos en el relato que Eva vuelve a tener, conoce a Adán y tiene otro hijo que se llama Set. Entonces la simiente de Set pasa a representar la simiente de los hijos de Dios y la simiente de Caín de los hijos de Satanás o los hijos del hombre, los hijos del mundo. Entonces desde ese texto bíblico, fuera del contexto, comienzan a tomar creencias que no tienen nada, en absoluto nada, con la palabra de Dios. Si vemos los ángeles, ¿ustedes creen que pueden tener relación sexual con los hombres? ¿Qué opinan ustedes de eso? Entonces esa opinión es fuera de lugar en todo contexto. Vamos a ver si la Biblia nos responde si los ángeles pueden tener relación con los hombres o con los hijos de los hombres. Vamos a Mateo 22:30. ¿Alguien la tiene? Mateo 22:30. La tiene Leo, Yoma, que la lea cualquiera, Guillermo. Amén. Porque en la resurrección ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en casamiento, serán como los ángeles del cielo. Entonces, los ángeles del cielo, de acuerdo a este texto bíblico, ¿qué me está diciendo? Que los ángeles del cielo no se casan. Y si no se casan, no tienen ¿qué? Relaciones. Entonces yo no puedo tomar Génesis capítulo 6, versículo 2, para decir que bajaron del cielo criaturas de otro mundo y vinieron y tuvieron relación conmigo o con las mujeres que nosotros tenemos como pueblo. Punto de o pasa como pasa con la iglesia Mario Brand, creo que llaman. Ellos hablan de que cuando Eva faltó, que comió la fruta, dice que no fue fruta, sino que tuvo relaciones con Satanás, y que después ella le dio a Adán y también tuvo relaciones. Y cuando nacieron dice que fueron gemelos. En la Biblia no habla de que eran gemelos. Dice que nació un niño y después nació el otro. ¿Ah? Y dice que después eran gemelos y que de ahí era la simiente de Satanás y la simiente de Dios. O sea, es una locura que nosotros quedamos a ver, hermano. Claro, esto está aquí en Génesis, es buena, está bien la intervención del hermano. Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a comenzar ahí. La serpiente, la más astuta de todos los animales del campo, Dios, el Señor, le dijo a la mujer. Así que Dios le dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín de Dios, no coman de él, ni lo toquen para que no muera. Entonces la serpiente le replicó a la mujer. ¿Quién es la serpiente? Satanás. Gracias por su opinión, hermano. No porque lo diga usted, porque la Biblia dice que la serpiente antigua que es Satanás, pero su opinión es correcta. Apocalipsis 20. Apocalipsis. No se lo reveló, pero si no. Bueno, diga el Señor. Entonces cuando nosotros vemos, Satanás es
un terrestre o un extraterrestre? Pregunto. A los que saben la historia del origen. Pregunto. Extraterrestre. ¿Y por qué es extraterrestre? Porque viene otro mundo. Porque no pertenece al mundo de los humanos. ¿Usted es terrestre o es extraterrestre? Nosotros somos terrestres porque somos adaptados para este mundo. Entonces Satanás es el príncipe de los extraterrestres. Y comienza Padre del engaño. un tipo de engaño que lo inició en el cielo con los terrestres, con los humanos. Entonces comenzamos a ver que el engaño que entra dentro de la tierra en el confín de esto, y en este legado, hermano José, vemos que el extraterrestre, expulsado del cielo, viene acá a perturbarle la paz a Someri, a Leo, a mí, para que nosotros, ¿qué? Caigamos. Y no solo con nosotros, sino la tercera parte de los ángeles. Ajá, que fue lo que sucedió en el cielo. Entonces, este texto bíblico de lo que está haciendo el énfasis es interesante porque en algunos estudios que he salido a dar con él, en algunos lugares, se nos presenta que lo que comió del fruto prohibido Eva fue que tuvo relación sexual con Satanás, con el diablo. Y que por la relación sexual de Eva con Satanás nació Caín. Mire a dónde están llevando sistemas religiosos con creencias filosóficas, espiritistas, a sacar la Biblia del concepto. Y voy a hacer un seguimiento exhaustivo como el que hicimos en la escuela sabática para descubrir quiénes son hijos de Dios. Le pregunto, ¿usted puede ser hija de Dios, Someri? Sí. Amén. ¿Y usted, yo? Sí. Amén. Amén. Pablo, Pero vamos a ver, si usted vive robando y matando, ¿usted puede ser hija de Dios? Vemos las diferencias y las consecuencias que trae una mala decisión. Entonces aquí dice, pero el fruto del árbol que está en medio del jardín no comerás de él, no lo toques para que no muera. Entonces la serpiente replicó a la mujer, no es cierto, no morirá. ¿Qué le engaño? Tranquila que usted después de esto va a seguir teniendo más vida eterna. Después de la muerte, usted sigue teniendo vida eterna. Lo que Dios le está diciendo es pura mentira. Y comenzó el espiritismo moderno y antiguo. Porque ese es el mismo engaño que tenemos hoy de la maldad que Satanás ha venido haciendo con la especie humana. Entonces, No, y lo más enredado que dicen que los dos venían del mismo vientre. Lo más enredado. Y ahí explica que no es así en la Biblia. no, la Biblia dice que no. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver por qué fue que los hijos de Dios se atrajeron con las hijas de los hombres, ¿qué fue lo que pasó? Eran hermosas. ¿Vale? Su manera de vestir también, hermano, me imagino. Sí, También la Biblia dice atraían. que eran hermosas, y si la Biblia dice que eran hermosas, déjeme decirle, era una tentación bien grande. Pero ¿será que en los hijos de Dios no había mujeres hermosas? Abraham dice que Sara era una mujer de hermoso parecer. En el pueblo de Dios también hay mujeres hermosas, que se visten hermosos, que tienen cuerpos hermosos. Pero a nosotros nos parece más apetecible y más hermosa, ¿cuál es? La de afuera, la de los hijos de los hombres. Y no nos conformamos con el manto o el traje de la humildad, del amor, de la sencillez de nuestras mujeres, porque las otras tienen algo más curioso. Entonces, este es el engaño que Satanás metió dentro de la mente de Adán, y aquí vemos que después de que el diluvio está por entrar, el desarrollo de la maldad fue por comenzar a hacer multiplicación de la especie humana. En el versículo 1 de Génesis 6.1 dice muy claro. Leamos Génesis 6.1, dice, los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron hijas. Había una sobrepoblación mundial, un crecimiento, lo que se llama en estadística una explosión demográfica muy elevada. Entonces, en medio de este desastre, los hijos de Dios perdieron el principio de relacionarse con los hijos de Caín. La descendencia de Caín tuvo mujeres que fueron tus mismas hermanas de tu descendencia, tuvo hijos y comenzaron ¿a qué?
hacerse una unión que no estaba autorizada en el plan divino, en ningún contexto. Cuando nosotros revisamos, vamos a leer Josué, capítulo 23, versículos 12 y 13. Josué 22, 23, versículo. 12 y 13. ¿Alguien que lea en voz alta? Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. No. Josué 2:23. 22, 23, perdón. 23, 12, 13. 12 los dos varones. No, Tampoco. 23, 12 Ay, 23, 12. y 13. Porque si os apartaréis o os uniréis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si consentaréis con ella en matrimonio, mezclados con ella y ella con vosotros. Ahí, Hasta 13. El 13. sabéis que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os será por lazo, por tropiezo, por azote para vuestro costado y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios ha dado. Mire, ahí comenzamos a ver la explicación cuáles son las hijas de los hombres. Y empezamos a entender el relato bíblico en la opinión de ellas, no en la opinión de los hombres. Mi Biblia dice porque si se apartaran y se unen al resto de estas naciones, de los pueblos, que han quedado con ustedes, y si se conciertan con ellas matrimonio, mezclándose con ellas, y ellas con ustedes, sepan que el Señor su Dios no las echará más de delante de ustedes, o sea, que se las dejan casi. Vivan con ellos, sino que serán lazo y un tropiezo. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué no iban a hacer? lazo y tropiezo. Azotes en sus costados y espinas en sus ojos. ¿Ha tenido usted una espina en un ojo? Si en la encía me maltrata una espina o en una uña, imagínese usted una espina en un ojo, hermano Ramón. Esquirla de Julio. Una esquirla, yo he tenido esquirla en la Eso es terrible, también. ¡Wow! Entonces, vemos acá el desagrado, hasta que perezcan, o sea, hasta que mueran de esta buena tierra que el Señor, su Dios, les ha dado. Esto es en un libro de Josué. Ya vimos que murieron por culpa de esas consecuencias en los antediluvianos. La unión pagana con los hijos de Caín o con las hijas de Caín les permitió traer la debacle del diluvio. Y estamos comenzando el estudio. Vamos a leer ahora el libro de Esdras, capítulo 9, versículo 2. Dice, ¿las tienen ya? ¿Están ubicados? ¿Están servidos? Porque han tomado. Siga leyendo, Pedro. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con la gente del país. Los príncipes y los gobernadores han sido los primeros en cometer este pecado. Era pecado lo que estaban haciendo los antediluvianos, poniéndose a vivir con las hijas y los hijos de Caín. Ahí lo estamos comenzando a ver. Miren como lo dice mi Biblia. Porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos. Y el linaje santo, el del pueblo de Dios, ¿cómo se llama? Linaje santo. Se ha mezclado con la gente del país. Los príncipes y los gobernadores han sido los primeros en cometer ese pecado. ¿Qué fue lo que trajo a los antediluvianos el diluvio? El pecado que estaban cometiendo. Y vemos que 6:2 de Génesis relata que tomaron mujeres para sí, no del pueblo de Sed, sino del pueblo de ¿quién?
de Caín. Estaban las seititas y los canaanitas. Entonces, cuando vemos el relato a través de los otros textos bíblicos, porque no estoy hablando opiniones mías, estoy hablando solamente en el contexto bíblico. No puedo hablar en otro contexto. Como predicador no lo puedo hacer. Vamos a leer ahora Nehemías 13:25. ¿Qué más nos dice Nehemías? (13:25) están servidos, dice Nehemías 13:25. Nehemías está después de Edra. Los reprendí y los maldije. ¿Eso? Sí, señor. Lo leo. Los reprendí y los maldije. Hice soltar a algunos de ellos. Les arranqué el cabello. Los juramenté en el nombre de Dios diciendo: no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. Versículo 26. ¿No pecó en esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, a quien Dios amó y lo puso por rey de todo Israel. Porque aún así las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. ¿Por qué toma a Salomón como referencia? ¿Por qué lo toma? Porque Bueno, es científica de... no, porque Salomón, muy bien David le dijo que no se casara con mujeres extranjeras, y eso lo hizo. Es más, las concubinas se puede decir que casi todas eran extranjeras. Lo tomo como ejemplo porque Salomón es un hombre avanzado en sabiduría, ¿no? Que se la pide, por cierto, al padre. Entonces, como tenía esa sabiduría, pues lo coloca como ejemplo para demostrar que si eso hizo Salomón o hizo con Salomón, pues, ¿por qué nosotros, más pecadores que nadie, pues, caemos en esa... Creo que no te equivocaba que aquellas concubinas lo hicieron a hacer altares, ¿verdad? También. Salomón era el rey del pueblo de Israel. Antes de Salomón existió un hombre llamado Moisés, que fue el que escribió las leyes y las normas, los reglamentos. Y Moisés había escrito en los libros de Deuteronomio, si no me equivoco, los números, que el rey tenía que escribir las condiciones en un libro. Tenía que leer el libro del rey. Tenía un libro especial que todos los días tenía que revisar las obligaciones del rey. Y ahí decía que el rey no podía tener muchas mujeres para sí. ¿Quién lo había dicho? Dios. A través de su siervo Moisés. ¿Y esto iba para quién? Para Salomón. Que no tenga muchas mujeres para sí, porque apartará su corazón de Dios. Y no tenga muchos carros. Salomón tuvo mujeres y carros. Y eso hizo que su corazón, ¿qué? Se La desviara. escritura presenta que él tuvo 1000 mujeres. 1700 mujeres concubinas y 300 mujeres reinas. Una desviación, una aberración fuera del plan de Dios. No era el propósito de Dios, ¿ok? Porque Dios no le hizo a Adán 5, 6 ni 1000 mujeres. Le hizo solamente Una mujer. Y a Eva no le hizo 10 ni 15 hombres. Le hizo solamente Un solo un hombre. solo hombre. Cuando nosotros empezamos a ver, no os unáis, ¿sí? No os unáis está en el tiempo futuro, en los días de ¿cómo se llama? De Sed, en los días de los antidiluvianos, y para nosotros hoy nos abarca en el futuro también. Guillermo, no os unáis en yugos desiguales. O sea, no haga alianzas matrimoniales con quien no tenga que hacerla, Leo, Pacho, José. Pero nosotros le prestamos atención a esos llamados, no. Y el diluvio está que vuelve otra vez, pero ¿cuál diluvio viene ahora? El diluvio del fuego. Ah, la hermana así como que le prestó atención y como que lo tomó en serio, yo no. Eso es la ley. En Deuteronomio está la regla que le colocó Claro, así es. instrucciones acerca de un rey. Es correcto. Y tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces vemos nosotros que esos casamientos
y negocio, porque esta unión tiene que ver, si yo me caso con una mujer pagana, o no del pueblo de Dios, y es comerciante, va a ser mi esposa y voy a tener relación de comercio. Entonces estoy haciendo una unión que me va a traer ¿qué? Dice que me va a traer espinas, ¿a dónde? A los ojos. En los ojos. ¡Wow! Nosotros no tenemos la magnitud de pensar ni de medir ese tipo de consecuencias, que vamos a tener en ese tipo de relaciones. Pero revisando el texto de Génesis 6:2, ¿dónde radicó, en qué se profundizó más el problema para que el desastre del diluvio se ocasionara? Ya vimos que ahí, que fue por haber tenido mezclas de mujeres porque eran muy hermosas. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Qué dice Génesis 6:2? 6:2. Dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. Ahora lean el versículo 3, que es el que nos va a Y dijo aclarar. al Eterno, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán de 120 años. ¿Están entendiendo sobre lo del espíritu? ¿Qué entienden ahí, hermano? ¿Qué hemos entendido sobre el diluvio y este texto? Que el detonante principal era que el Espíritu Santo estaba trabajando en todos los antediluvianos. Pero ¿qué dice el texto de esa contienda? ¿Estaban o no estaban contendiendo contra el Espíritu de Dios? Sí, estaban contendiendo. Y el Espíritu de Dios llegaba a los antediluvianos y hablaba con Leo. Y Leo le decía al Espíritu Santo, no me interesa, no quiero escucharte, no quiero obedecerte. Y el Espíritu Santo llegaba todos los días al hermano Joshua. Mañana, tarde, noche, un día, 2 días, 3 días, una semana, otro mes, un año, y todo el tiempo el Espíritu, hasta que el Espíritu Santo dijo, ya no vale la pena más seguir. El desastre que se presenta con los antediluvianos, según Génesis 6:3, es porque el Espíritu Santo no quiso contender ya más por esa generación. ¿Y qué otro texto bíblico nos los aclara? Ahí mismo en Génesis tenemos otro texto. Génesis 6:3-5. Dice, el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. El Señor llegó en una sobrepoblación tan grande antes del diluvio y vio, vamos a poner un ejemplo, vamos a ver cómo piensa la hermana, no, solamente está pensando el mal. Wow. Vamos a ver cómo piensa el hermano Ramón. Wow, pensando el mal. Vamos a ver cómo piensa el hermano Leo. Wow, y vio que no había ya, que ya el tiempo para recuperar o regenerar esa población, que ya no había oportunidad para ellos, que ya ellos cada día iban a ¿qué? En aumento. ¿Qué condición tenía la situación social de los antediluvianos antes del diluvio? Hermanos, revisando estos textos bíblicos, estaban en un pleno caos social. ¿Alguien me quiere decir qué es caos social? Lo que está pasando ahorita. Interesante. Hizo una buena connotación, La hermano. moralidad Está estaba en pasando por lo decadencia. menos los pueblos que por la lluvia. No, lo que está pasando ahorita en todo. Esta es parte del caos. Sí, claro. No tiene que ver, pero el enfoque que está diciendo Xiomara, Está pasando ahorita. el enfoque social, espiritual de la justicia y la injusticia fue la que ocasionó el deterioro de lo que dices tú. Exacto. ¿Entiendes? Ah, por Pero eso. esto trajo la Exacto. otra. O sea, son consecuencias, efectos, resultados que vamos a obtener. Y hoy no es que estamos en el caos ya de decir 100%, pero sí estamos por decir como en un 95%.
donde vemos homosexuales casándose, mujeres casándose, lesbianas, Los gobiernos apoyando eso. apoyando que un viejo, Lo peor. que un viejo de 60, 70 años agarre a una niña de 12, 13 años. Y ya están aprobando leyes Ya. permitiendo todo ese tipo de cosas y especialmente se está legislando. En los gobiernos. Comentaba yo a mi mamá ayer, Hermano, disculpe, en países como Francia e Italia el incesto es legal. No, ya en Francia se aprobó la pedofilia. El incesto. El Que se incesto pueden es... casar con animales también, animales. Ah, No solo eso, sino que la prostitución entre menores de edad es legal. El aborto también. En Colombia. Después de 6 meses. un momentico, sigue hablando lo de el insecto. ¿Aló? Sí. Sí. Bueno, con relación a los casos de inmoralidad, podemos tocar el punto de 1 Corintios 2 y 2 Corintios 5, donde el apóstol Pablo ve lo que estaba sucediendo entre un hermano que estaba casado con la madrastra, ¿verdad? O sea, eso está sucediendo hoy también. Ok, esto está sucediendo, es correcto. Entonces, esa inmoralidad que se está desarrollando hoy, sabemos que ese tipo de maldad dentro del pueblo de Dios no debe de existir, que tenemos que corregirlo. Porque al cielo no va a ir una persona pecadora. Si yo soy un dichoso, no voy a ir al cielo. Si yo soy un adúltero o un fornicario, no voy a ir al cielo. Si yo soy una persona que mi vocabulario, usted me escucha en pura grosería, imagínate, yo voy a echar a perder la paz y la decencia del cielo. Vulgar, indigno. Entonces, cuando nosotros revisamos que el castigo que pronto iba a sobrevenir se debió a los pecados de los seres humanos y no a los de los ángeles. El fracaso de la humanidad en aquel entonces no fue el fracaso de Dios, lo digo yo, fue el fracaso del hombre. El hombre fue el que quiso casarse con las mujeres que él le placiera. La recomendación siempre estuvo dada. Dios no tiene culpa de nada. Dios no tiene culpa de nada. Entonces el fracaso fue netamente del hombre, no que Dios quería seleccionar a uno como mejor y a estos como peor. La selección viene de cada quien. Si usted hoy decide entregar su vida a Cristo, si usted hoy decide obedecer a Cristo, porque para eso Dios que Dios, la gracia. Lo que pasa es que nosotros, hermano Ramón, no hemos entendido qué es gracia, por un lado, y por otro, abusamos de la gracia. ¿Y qué sucede cuando abusamos de la gracia? Entramos en desgracia. Exactamente. Cuando usted abusa de la gracia, entra en desgracia. Pero la gracia es sencillito. La gracia es la manera en que yo puedo obedecer a Dios. Gracia es obediencia. Es la manera en que el cielo quiere capacitarte para que tú obedezcas las órdenes de Dios y comiences a vivir una nueva criatura. Eso es gracia, o estoy equivocado. Es correcto. Que tenga otra opinión. Gracia es obediencia. Cuando un cristiano dice yo vivo en la gracia, usted ve que sigue siendo fornicario, ladrón. El Señor tiene un mandamiento, guardarás el sábado. Si lo sigues, entonces yo digo no, está abusando de la gracia. Roba, fornica. El día que el Señor pidió para él, no le importa. Porque él guarda el primero, el tercero, el cuarto, el día que él quiere. Entonces cuando nosotros interpretamos estas cosas, nos damos cuenta que las cosas no funcionan de esa manera en el término de Dios. Vamos a leer el libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 25. Dice, los reprendí y los maldije. Hice azotar a alguno de ellos. Les arranqué el cabello y los juramenté en el nombre de Dios diciendo, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. El 26 dice, ¿no pecó en esto Salomón, rey de Israel? Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, a quien Dios amó, y lo puso por rey de todo Israel.
Aún así las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. ¿Lo hicieron o no lo hicieron pecar las mujeres? Sí. ¿Nos hacen o no nos hacen pecar las mujeres, hermano Leito? Hermano Pacho, porque este discurso es para mí, esto no es para otra persona. Yo estuve en adulterio 16 años, no lo digo con orgullo, lo digo para dolor, para sentimiento. ¿Sí? Cómo uno toma caminos equivocados fuera de Dios. Y las consecuencias, hermano Guillermo, siguen o se acaban. Basta, quedan. Consecuencias siguen su curso. Siguen su curso. Entonces, al revisar acá, vamos a leer 2 de Corintios 6, 14 y 15. Segunda de Corintios. Capítulo 6, 14 y 15. Amén. Dice, no se unan en yugos desiguales con los incrédulos, porque ¿qué tienen en común la justicia con la injusticia? ¿Qué marca el periodo antidiluviano? Matrimonios mixtos con no el pueblo autorizado implicaba justicia o injusticia. Injusticia. Y como la mayoría de los matrimonios se habían unido con todas las mujeres del mundo, ¿qué fue lo que proliferó? La injusticia. Resultado. El resultado fue la injusticia. Y aquí nos dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Los hijos de Dios eran los hijos de ¿qué? La luz. De luz. Y los hijos de Satanás, Tinieblas. las tinieblas. Entonces, ¿qué armonía hay entre Cristo y el diablo? En Génesis 3.15 vemos la simiente de Cristo y la simiente del diablo. Génesis 3.15, que estamos estudiando este trimestre. Entonces, cuando nosotros comenzamos a revisar, nos damos cuenta que los hijos de Dios les prestan atención, no prestamos atención a este mandato, tomamos mujeres. Cuando el relato bíblico dice en Génesis, los hombres de la moda tomaron por esposas, nos deja ahí un paréntesis, que había poligamia. Tomaban varias esposas. Y esposa, plural. ¿Sí? Varias. Nosotros tenemos que revisar la Biblia comprimidamente. Tomaron. Si hubiera sido no poligamia, hubiera dicho. Tomé por esposa. Tomó por esposa. No me deja ahí un. Tomaron lugar. ¿Ves? Entonces, vemos que la poligamia en los días del diluvio estaba como. ¿Y de dónde lo aprendieron? De las hijas de Caín. De los hijos de Caín. Comenzaron a todo ese vicio, toda esa maldad. Y eso tenía que ser erradicado de la tierra para poder hacer otro pacto que tenía que ver con el diluvio. Comenta yo. Y el término del mismo versículo dice, las que más les agradamos. Haciendo la connotación de que eran varias. ¿Sí? Entonces, nosotros no le prestamos atención a este mandamiento de Dios y esto nos trae a nosotros un gran peligro. Vamos a leer 2 de Corintios 7.1. 2 de Corintios 7.1 dice, al 3, dice, así amados, ya que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Háganos lugar en su corazón, a nadie hemos injuriado, ni corrompido, ni engañado. No lo digo para condenarlo, pues ya les dije que están en nuestro corazón para morir o para vivir con ustedes. Versículo 4. Sí, no, había que leer el puro 1. Ahora, viendo estas cosas, el Señor nos invita a que nos purifiquemos, a que obedezcamos el mandamiento y a que hagamos el cambio sobre estas cosas. Una historia les debo la cita, donde el pueblo de Dios, el Señor mandó una reprensión, creo que fueron 10 mías, no recuerdo. Y todos los reyes, los sacerdotes, los hermanos, los ancianos, habían buscado mujeres paganas.
dio la orden. Fuera, elimínenla o mátenla. Y todo el mundo le tocó. Las mujeres que tenían, echarlas. ¿Era orden de quién? De Dios. Era orden de Dios. Nosotros no hemos querido obedecer las órdenes de Dios y vamos a seguir llevando problemas por eso. Vamos a leer primera de Juan 12, Juan 1:12, para que entendamos más. Juan o primera. 1:12, Juan. Dice, pero a cuantos lo recibieron, le dio el derecho, o sea, el poder de ser hijos de Dios. A los que creen en su nombre. ¿A quién le dio el derecho de ser hijo de Dios de acuerdo a Génesis 6:2? Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Aquí estamos entendiendo más directamente que los hijos de Dios, ¿quiénes eran? Vamos a leer Génesis 6. Al ver los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Y aquí vemos en Juan capítulo 1, versículo 2, y dice, de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. A los que creen en su nombre. Pero a cuantos los recibieron les dio derecho o poder de ser hijos de Dios. Entonces, ¿somos o no somos hijos de Dios cuando creemos en Él? Amén. Sí son. Los hijos de Seth creían en quién? En Dios. Versículo 13 de ese mismo dice, estos nacieron no de sangre, ni por impulso de la carne, Sino, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. sino que nacieron de Dios. Amén. Sí, el texto hay que leer eso también. Entonces, cuando nosotros revisamos acá, ya la Biblia me está diciendo a mí que los hijos de Dios, ¿quiénes son? Los que han creído. Los que han creído en Cristo Jesús, han aceptado el Evangelio de Dios, quieren aceptar la gracia. ¿Pero qué es aceptar la gracia? Aceptar la gracia es obedecer. El problema del cristianismo moderno, hermano, es que queremos aceptar la gracia, pero no queremos ¿qué? Pero la gracia sí me interesa. Porque como la Biblia dice que por gracia soy salvo, no para que nadie se vanaglorie, pues yo quiero ser salvo. Pero obedecer quiero. Si tengo una mujer que no es de Dios, que no pertenece a Dios, y ya vivo con ella, si yo soy incrédulo tengo que continuar con ella. Pero si yo soy del pueblo de Dios, ahí que voy a estar en aprieto. Estarme uniendo con mujeres que no son. Entonces estamos empezando a entender la connotación de lo que implica ser hijo de Dios o hijo de Caín o hijo del diablo. Las dos generaciones han existido a través de toda la historia humana y van a permanecer hasta el fin del tiempo. Vamos a leer Apocalipsis 21:7. Dice, aquellos que quieren ser hijos de Dios nos deja una promesa. El que venza, estoy leyendo Apocalipsis 21:7. El que venza heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Al que qué? ¿Y cuál es el que vence? El obediente. El obediente, el que creyó en la gracia. ¿Estamos entendiendo? La gracia es para el obediente, Claro. para el que cree, porque nosotros de verdad se habla mucho de gracia y vamos a terminar cuando vas a poner la canción nuevamente, Sublime Gracia. Qué hermosa es la sublime gracia, qué promesa. El Señor quiere salvarnos a todos, no quiere que nadie se pierda. Exacto. Queremos la gracia, me interesa la gracia. ¿Estamos interesados en obedecer? Sí, porque somos salvos por gracia, por fe y por Porque yo estoy obediencia a su salvo por palabra. gracia, voy a hacer lo que yo quiera, Ramón. No, porque la gente saca el versículo que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados, ya estamos perdonados ya. Tomamos la gracia y listo ya. O sea, ya estamos perdonados. Exacto. En Cristo hemos sido perdonados todos. Pero, ¿qué sentido tiene de Cristo venir a la tierra?
¿O qué sentido tiene de Cristo dar la gracia, ¿sí? Si los seres humanos no van a obedecer? ¿Qué sentido tiene? Ser obediente a su palabra. Ayer escuchaba, te compartía, ayer creo que fue, y escuchaba a un hermano decir por medio de una situación de que estaban metiendo mentiras, ¿no? Y yo decía, oye hermano, pero ¿cómo han aprendido estos hermanos, no? Él decía, no, John, lo que pasa es que aquí somos mundanos, ¿sí? Cuando vamos a ser cristianos es cuando lleguemos al cielo. Imagínense la gran mentira. connotación tremenda que la gente tiene de la gracia. De que Exacto. como yo estoy en la gracia, ya yo creí, y bueno, el Señor tenga misericordia de mí, y ya yo soy salvo y listo, y dale para adelante, ¿me entiendes? Pero no obedecemos. Queremos andar como en el mundo anda, queremos andar mintiendo, acomodando las cosas a mi parecer, ¿no? Entonces, también es parte profesional lo que habla, el carácter. Exactamente. Cuando estamos leyendo en Génesis 6, versículo 3 dice, y dijo el Señor, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. El Señor no va a ¿qué? Contender. A contender. Vamos a leer Efesios 4, versículo 30. Efesios 4:30, ¿están servidos? Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, o sea, para el día del rescate, de la educación. Líbrense de toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia y toda malicia. Dice, ¿y no qué? Entristezcáis. El pueblo antediluviano estaba entristeciendo a Dios, porque cuando Dios iba a ver qué había en el pensamiento de cada uno de ellos, ¿qué miraba Dios en ellos? Había amargura, enojo, ira, grito, maledicencia y toda malicia. Dice que todos los designios del pensamiento del hombre eran de continuo ¿al qué? Mal. Mal. Nosotros en este momento estamos en el valle de la indecisión. Queremos servirle a Dios, quiero coquetearle a Dios, pero también le coqueteo al mundo, a Satanás. Entonces cuando nosotros vivimos en ese vaivén, ¿qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? Lo contristamos. Lo contristamos, lo entristecemos. Y ese no es el plan de Dios en el sistema religioso. Vamos a leer Romanos 8:9, a ver qué nos ayuda. Dice acá, pero ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Cómo es eso de que si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿A quién le da la prerrogativa? Hermana, ¿el Espíritu Santo habita en ustedes o no habita? Y si no está, Y si no está, ¿cómo lo dice aquí, saben? no es de él. Pero nosotros decimos, yo soy salvo por Cristo. Aleluya, amén, y gritamos todos. Pero cuando nosotros vemos en la casa, vemos en la calle, por lo menos el ejemplo que tú dijiste, son cristianos los que tú me estabas hablando. Testimonio, ¿verdad? Pensando que van a ser salvos es cuando Cristo venga del cielo y viene con una varita mágica. De paso volvió mágico. Aladino. Usted sigue siendo grosera, usted sigue siendo infiel a su esposo, el esposo a usted, pero cuando Cristo venga, qué bonito, no, usted que no va a quitar eso, y usted no puede hacerlo. Donde dice Filipenses que todos los pueblos en Cristo, que qué, Me fortaleza. es mentira. Y hay un texto que dice, no todo el que me llame Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Y qué dice, Hace la voluntad del Padre. ¿y qué dice Romanos? Donde dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Es o no es poder para salvarme del Es pecado? poder de Dios. Poder. Eso no es. Y si es que yo tengo todavía pecados, que los conozco, porque el único que los conoce usted, yo conozco mis pecados, usted conoce los de él. Guillermo conoce los de él. Ahora, ¿Dios le da el poder para que usted los abandone o no le da el poder? Claro, sí. ¿Y a usted? También. Pero ¿cuál ha sido el problema? ¿El fracaso de Dios o el fracaso mío? El fracaso del hombre. Dios nunca ha fracasado. El poder de Él no es un fracaso.
El poder de Él es real. El asunto es que yo no quiero asirme del poder para dejar de ser mentiroso, para dejar de engañar, para dejar de ser adúltero. Pero en el plan de Dios hay poder para la salvación. Y nosotros no hemos querido vivir ese poder. Vamos a leer Hechos 5:39 para concluir ya. Pero si es don de Dios, no la podréis deshacer. No seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Dice entonces, pero si es poder de Dios, no la podréis deshacer. Hay personas que están en las cosas de Dios y llega el pueblo enemigo de Dios a querer destruirlo. Si en realidad estamos en Dios, vamos a estar como Firme. y el enemigo no va a poder destruirnos. Digamos como La creencia nuestra no las van a poder deshacer porque el Espíritu de Dios va a estar acompañándonos. Por eso nosotros no debemos contrictar el Espíritu Santo, debemos obedecer los lineamientos de Dios. Y cuando revisamos el diluvio, en Génesis 6, capítulo 2, versículo 3, vemos que el mayor desastre fue que cada vez que el Espíritu Santo te llegaba a Sormeri, ¿me amas? Sí, guarda mis mandamientos. Sormeri, párate a orar. Sí, pero sigo durmiendo. Las personas estamos en un valle de la indecisión, que sabemos que la verdad para la salvación está en las Sagradas Escrituras, no en las religiones, aunque puedan ser un mecanismo que nos lleven a X o a Y. La salvación lo dice en Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué ibas a decir, hermano Jordan? que cuando decía que si es de Dios permanece, el Señor me llevó al Salmo 1:3. Dice, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Prosperará. Bueno, hermanos, hemos concluido este tema. Espero que entender Génesis capítulo 6, que nos habló de un vasto conocimiento de una historia de una humanidad, de una historia del pasado, y la estamos viendo si humana en el presente, ¿sí o no? Cómo se repiten cíclicamente, ¿sí? Que cada vez que las generaciones de la humanidad se corrompe, ¿qué le toca hacer Dios? Bajar y abrir juicio. Hermanos, los juicios de Dios no están por venir en esta tierra. Tenemos que hacer el llamado sobre la segunda venida de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es lo más importante que se está jugando hoy, en este tiempo? Lo más importante hoy es que está que se cierra la puerta de la gracia y usted y yo quizás no nos estemos dando cuenta. Quiera Dios que logremos entender la solemnidad, hermanos y hermanas, de que la gracia está por cerrarse y usted y yo podemos seguir vivos, hermano Guillermo. Seguimos vivos, hermano Ramón. Y la gracia se me cerró y estoy perdido. Y puedo estar diciendo aleluya, amén. Que pudiéramos revisarnos bien cada uno de nuestros corazones para que entendamos la solemnidad del tiempo que estamos viviendo y que de un corazón contrito y sincero podamos entregarle este corazón para que el Señor lo sane. Usted no lo va a sanar, el Señor le corresponde hacer esa obra, pero usted tiene que dejarse en manos del médico divino para sanar esa herida. Vamos a orar. Disculpe, fuera bueno que leyera Juan 12, 47 y 48. Y tiene que ver mucho con Apocalipsis, no me acuerdo el versículo, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál testimonio? O sea, su palabra, todo lo que Él dio, 48. para nosotros ahorita, ¿entiendes? Y para aquellos también. 48 me dijo, ¿no? Sí. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final. ¿Hasta ahí? Y el otro versículo. Porque yo no hablé de mí mismo, el Padre me envió, Él me ordenó qué decir
¿Y qué enseñaron? Sí, Aquí, bueno, ahí tiene que leer el 47 y el 48. el 47 dice, si alguien oye mi palabra y no la guarda, yo no lo condeno. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Guardar la palabra de Dios, que es lo que estaba terminando en la exposición, es el mandamiento. Entonces, Dios no la mandó a ser católica, ni evangélica, ni mormona, ni adventista, sino a que ¿qué? A que guarde. Como pueblo creemos en una doctrina que está acá, revelada, y que se la delegó a un ángel, los mensajes de los 3 ángeles, y vi volar por el cielo a un ángel que llevaba el evangelio eterno. ¿Para qué? Para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es que se la comisionó a un solo grupo especial, no, se la comisionó a todo aquel que coma este libro, que lo crea, que lo viva, que acepte la gracia y la obediencia y que predique el evangelio. A todos somos sacerdotes, nación santa, y hemos sido llamados a dar ese mensaje. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Vamos a tener una oración para pasar y esperar que termine la comida. Oremos. Amante Salvador, que tu morada está a la altura de los cielos, glorificado y santo sea tu divino nombre. Ante tu presencia estamos dándote gracias por la vida, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias porque tu palabra se hizo carne, dándote gracias porque tú quieres que esa palabra se haga carne espiritual en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu pueda morar en nuestros corazones, que la experiencia que tuvieron los antediluvianos, que parece ser la misma y que es la misma en este momento, pueda ayudarnos para que revisemos nuestros corazones y lo entreguemos a Dios, para que Dios cambie nuestra naturaleza pecaminosa y establezca la naturaleza de santidad que solamente está en Cristo Jesús. Porque Apocalipsis dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio la de fe de Jesucristo o el testimonio de Jesucristo. Amén. Gracias por escuchar, gracias por hablarnos a través de tu palabra y grábala con cincel, con punta de diamante en nuestras mentes, en nuestro corazón. Súplicas que pedimos en los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.